Ahora hablemos del evento BKAN en China. ¿Por dónde empezar? En este evento no solo le faltaron el respeto a Saint y a su grupo de trabajo, sino que incluso a la misma autoridad. Empecemos. En primer lugar, las Persaint chinas postearon alegremente cómo iban a recibir a Saint en el aeropuerto, con sus banderas obviamente, todas estaban en filas como un batallón para la guerra. Todo normal para ser ellas, pero aquí viene lo raro, ¿por qué estaban tan orgullosas de tajear en eso a Pupae? Ellas no tajearon a Chen sino a Pupae. Si la sorpresa es para Saint, ¿por qué solo la tajearon a ella? Ella no es manager de Saint, Perd no fue contratado para ese evento, así que ¿por qué lo hicieron? ¿O es que ella fue quien les dio la idea para hacer todo lo que voy a mostrar a continuación? Considerando todo lo que hicieron en el pasado, tal vez todo tenga más sentido a medida que muestre lo que hicieron. Como siempre, Chen anunció la fecha del vuelo, así como la puerta por donde saldrían para que las fans pudiesen darle la bienvenida a Saint, y pedía proteger a Saint y evitar que lo empujen como la última vez. Pero lamentablemente por protocolos de seguridad del aeropuerto, Chen y Saint salieron por otra puerta. Ellos solo obedecieron a las autoridades y leyes. ¿Qué hicieron las PS Shippers? Obviamente comenzaron a insultarlos y atacarlos en las redes sociales, diciendo que ellos estaban evitando a las PS Shippers. No solo eso, sino que volvieron a decir que las había agredido y que las maltrataron de ese modo, victimizándose nuevamente. Finalmente, otras fans que también estaban en el aeropuerto publicaron lo que realmente pasó. Como dije en este video, podemos ver cómo claramente es el guardia de seguridad del aeropuerto quien detiene a Saint y le pide que salga por otro lado. Otro falso rumor desmentido una vez más. Y eso fue solo la llegada, lo peor viene después. Veamos cómo se desarrolló el evento. Ambos fandoms llevaron sus banderas, tanto Mingers como PS Shippers. Solo hago esta diferencia de fandoms puesto que, como ya mostré, ellas no quieren que se les considere como Mingers. Continuemos. ¿Cuál es el problema con las banderas? Que había otros eventos en el lugar y los organizadores les pidieron que no flameen las banderas para no molestar a los otros eventos. Las Minger bajaron sus banderas obedeciendo, pero las PSS Shippers se rehusaron y continuaron agitando sus banderas, causando que el evento se pospusiera un rato por el desorden que las PS Shippers causaban. No les importó desobedecer a la autoridad con tal de hacerse notar, ni les importó que esos disturbios causaran que el evento podría haber sido cancelado. ¿Eso es a lo que ellas llaman apoyo? Todo empeoró cuando Saint subió al escenario. Ellas gritaron su nombre para apoyarlo. No, miren lo que hicieron. Tal vez lo hayan olvidado, pero Sonpin no es su nombre es Saint Supapon y su nombre chino es Wang Mingming. Pueden usar cualquiera de esos nombres para darle ánimos. Ante esa falta de respeto, incluso Saint se los recordó directamente. Siempre dicen que si Saint se los pide directamente, ellas dejarán de gritar Pinson. Bueno, ese día se los dijo directamente, no una sino varias veces para dejarlo claro. 大家好，中国粉丝，我是神黄明明。อะไรนะ182อะไรนะกงเฟินลิ่วฉือซานกงจินใช่ไหม Pero a ellas les importó poco el cómo estaban haciendo sentir incómodo a Saint. Claramente no asistieron para apoyar, asistieron para protestar. Incluso tuvieron el atrevimiento de obligarle a Saint a agarrar la bandera de manera irrespetuosa. Le hicieron quedar mal enfrente de los organizadores. ¿Con qué derecho lo humillan de ese modo? Es indignante.
Eso no fue todo, sino que con el fin de causar aún más desorden y protestar aprovecharon su turno de estar en el escenario para la foto que todos los fans se hacían, para animar a la gente a que coreen Sonpin. 好，请后面的粉丝朋友们抓紧时间排好队伍。好，请各位抓紧我们的这个行程和流程。 Si realmente querían apoyar, ¿por qué causaron tantos disturbios desobedeciendo incluso a la autoridad? Como dije, parecía más una protesta contra Saint que apoyo hacia él. Ese era un evento en solitario. Era tan difícil decir su nombre en lugar del ship. Y eso que Saint se los repitió varias veces como mostré. Ellas se excusan diciendo que eso es normal al ser un fandom de un ship. Pero ¿eso es cierto? Veamos, voy a hacer una comparación entre fandom de ships, en el mismo evento. A ese evento también contrataron a Min, solo que él se presentó en otro horario, por lo que para esto voy a comparar la actitud de las PS shippers con el fandom Truish. Veamos cómo en realidad se comporta un fandom shipper que realmente quiere apoyar al artista. Banderas, las PSS shippers obviamente las llevaron, incluso causando disturbios contra otros eventos del lugar. Las Truish lo hicieron también. No, ellas se comportaron correctamente, como ven no hay ninguna bandera levantada de su ship, ni estaban coreando Twitch, es decir no están causando disturbios. Banners. Mientras que las PSS Shipper usaron banners del ship e incluso usaron la máscara de Pet, siendo un evento en solitario de Saint. El fandom Truish llevó banners con el nombre de Min, máscaras de Min, es decir ellas sí fueron a apoyar a Min. La despedida. Las Twitch despidieron a Min alegremente y de forma pacífica, en ningún momento causaron disturbios ni corearon el nombre de su ship, solo dicen bien Min en todo momento. Este es el video que él mismo posteó en su Instagram. ¿Cómo despidieron a Saint las PSS Shippers? Véanlo por ustedes mismas. Siento vergüenza ajena con solo verlo, ellas están fuera de sí, parecía una protesta más que una despedida, incluso se escucha el silbato varias veces de los guardias que intentan callarlas ya que estaban causando disturbios en una vía pública. Y ellas nuevamente pasaron sobre la misma autoridad y continuaron haciendo disturbios. Viendo esta comparación van a seguir refugiándose en la excusa de que por ser el fandom de un ship pueden hacer eso. Fue el mismo lugar, mismo evento, lo único diferente fue el fandom, y vean cuán grande es la diferencia. Si realmente quieren apoyar a Saint y no hicieron eso solo para sabotearlo. Aprendan a apoyar como hace el Twitch, un fandom que sí apoya a los artistas que dicen amar, que se comportan adecuadamente sin causar disturbios. Ante claramente tanto riesgo y agresión. Saint regresó directo a Tailandia, sin siquiera cambiarse de ropa. De regreso en Tailandia Saint firmó nuevamente 3 banderas del Pinson para silenciar los rumores que seguían diciendo en las redes sociales acerca de que su manager le había prohibido cualquier tipo de interacción Pinson. Incluso Chen amablemente sostiene las banderas para Saint. Como toda madre preocupada, la madre de Saint fue a esperar a su hijo al aeropuerto. Por lo que CE la acompañó. CE se comportó como el mejor colega que Saint pudo haber encontrado, ya que a pesar de recibir ataques, él valientemente fue a recoger a Saint ayudándole incluso con su equipaje. CE acompañó a Saint durante todo el tiempo, diciendo que lo esperaría como un fan más, y condujo para llevarlo a su casa. Obviamente ante este gesto amable de CE, las PS Shippers comenzaron a atacar a Saint y a CE de nuevo. Y otra vez atacaron a la madre de Saint, esta vez faltándole el respeto de la manera más baja, diciendo que si era tan cercana a CE era porque ella estaba interesada en él. Claramente las PS Shippers no conocen el respeto ni los límites. Ante tantos ataques, incluso el fandom de Domundi Televisión en Filipinas, la Domundi Family creó una campaña de apoyo para los chicos de Domundi para Saint.
diciendo que ellas los protegerían. Realmente ellas pudieron haber ignorado y no apoyado a Saint, sin embargo lo incluyeron a él también, al ver cómo las PS Shippers lo atacan casi diario. Si algún miembro de la familia Domundi está viendo esto, solo quiero decirles muchísimas gracias por apoyar a Saint en los momentos difíciles, realmente las acciones valen más que las palabras y ustedes demostraron ser personas de calidad. Al igual que los chicos de Domundi Televisión y AOF. Vuelvo a repetir, me alegra muchísimo que Saint ahora esté trabajando con gente que realmente lo apoya. Las PS Shippers recapacitaron al ver cómo incluso otros fandoms notaban su comportamiento tóxico. No, ellas reaccionaron atacándolos y esparciendo falsos rumores nuevamente. Diciendo básicamente que los estaban apoyando porque querían aprovecharse de la fama de Saint. A ver, no sé en qué mundo tóxico viven ellas, pero desde que Domundif apoya a Saint lo único que han recibido a cambio son ataques, así que cómo ser atacados, amenazados les beneficia a ellos. Es ilógico, solo les interesa dañar a todos los que rodean a Saint, no hay otra explicación. Ellas dicen que solo llevan las banderas a los eventos en solitario de Saint, entonces que expliquen qué es esto. Eso fue tomado por una fan el día del cuarto workshop de YRU, esa es su manera de apoyar la nueva serie de Saint. Llevando la bandera de un ship que nada tiene que ver. Esto es una gran falta de respeto no solo con Saint, sino con todo el elenco de la serie. Pero a pesar de su mal comportamiento, aún tienen la osadía de exigirle cosas a Saint. ¿Qué fue lo último que demandaron? Los 12 fan clubs del Pet Saint se unieron y postearon esto. Básicamente les querían obligar a los managers a darles un nombre al fandom o amenazaban con dejar de apoyar a Saint y a Pet, incluso les dieron un plazo para responder. Si realmente les interesaba tener un nombre como fandom, ¿por qué no lo pidieron el año pasado cuando Love by Chance estaba al aire? Tuvieron meses para hacerlo y lo hacen justo cuando Saint se une al cast de We Are You, ¿no es eso lógico? Además, ¿para qué quieren un nombre, si Love by Chance ya terminó? Incluso ante tanto spam que le hacen a New, el director de LBC, el tuiteo diciendo que no hay nada confirmado de una segunda temporada porque no todas las partes están de acuerdo, y que el evento de agosto, en el que iba a vender mercancía por el aniversario de Love by Chance, tampoco se realizaría probablemente. Por cierto, después de postear esto, varias shipper atacaron a Saint diciendo que él era el culpable. Sin embargo, una fan le preguntó directamente si era culpa de Saint, a lo que dijo que no, que con Saint seguían teniendo una buena relación. Por lo que las PS Shipper dejaron de atacarlo, aunque no todas. Pedir un nombre cuando ya terminó Love by Chance y tanto Pert como Saint tienen nuevas series, es simplemente ridículo y una muestra clara de desesperación por llamar la atención. En fin, llegó el día límite que ellas les dieron a ambos managers, y ninguno les respondió de manera pública. Por lo que horas antes de que terminara el tiempo, al parecer decidieron darse un nombre ellas mismas, el nombre que eligieron fue Trigon. Ellas dieron una larga explicación sobre el significado acerca de pirámides y la conservación de momias, etc. Pero hablemos de por qué realmente ellas surgieron ese nombre. Si van a Google y buscan Trigon, encontrarán que es un villano de DC Comics, el cual dice ser el uno de los seres más poderosos del universo esclavizando mundos. Ustedes pueden decir, ok, pero esto es una coincidencia, ¿verdad? Pues no, ellas eligieron ese nombre precisamente sabiendo eso, ellas postearon esta adaptación de Trigon versión mujer, diciendo que destruirían a cualquiera que se pare a Per de Saint. Básicamente ellas quieren esclavizarlos a ambos así como hace ese villano. Ellas mismas se muestran como las villanas de esa forma descarada. ¿Cómo puede haber gente que aún las apoye? ¿Cómo puede haber gente que aún confíe en ellas? Si son principalmente las cuentas oficiales de Pet Saint Tailandia las que animan a las demás cuentas oficiales como China a comportarse de esa manera tóxica. Lo que hacen no es solo por diversión, es para lastimar. Nadie tiene derecho a divertirse a causa del daño de alguien más, quien diga eso es alguien tóxico. Continuando con el tema, el único manager que retuiteó ese post fue Pupae, otra persona que lo retuiteó fue Miu, el director de Love by Chance, probablemente en agradecimiento por haberle ayudado días antes con el hashtag de su nueva serie Uboma como ya mostré. Pero Chen, el manager de Saint, no retuiteó el post, solo retuiteó este post que habla de Minger, el club de fans de Saint. Así que las cosas están más que claras. Por lo que según su propia amenaza en su post ellas deberían de haber cerrado sus 12 fan clubs, ¿verdad? Pues no, todo fue solo una rabieta, amenazaron con irse pero aún siguen usando el nombre de Saint. ¿Por qué no respetan sus propias palabras y cierran los 12 clubs como nos prometieron?
Ahora que tienen un nombre tampoco están apoyando a Saint. Miren, durante el día de la prueba de vestuario de Why Are You, ellas no apoyaron a Saint en nada, solo se enfocaron en promover el hashtag de su nuevo nombre. Entonces, ¿con qué derecho se atreven a llamarse fans de Saint si claramente no lo apoyan? ¿Por qué siguen usando el nombre de Saint si no lo apoyan? ¿Solo para ganar seguidores? Nadie les quiere obligar a apoyar a Saint, pero si no van a apoyarlo y encima lo amenazan y no van a cumplir las promesas amenazas de cerrar sus fan clubs como dijeron, no sean tan descaradas de seguir usando la imagen de Saint solo para ganar seguidores, tengan algo de honor y retírense en silencio. Las cosas están más que claras, ¿qué más quieren para dejar por fin en paz a Saint? Lo peor es que empezaron otra campaña de bullying contra Chen diciéndole que por qué no había respondido como Pupae. O sea, básicamente le quieren obligar a obedecer a su fan club, incluso cuando ellas mismas dijeron que dejarían en paz a ambos actores si uno de los managers no respondía, claramente están locas, no hay lógica en lo que dicen ni en lo que hacen. Además, solo por causar más problemas por no responderles, lo acusan falsamente de hablar por chats con Minher. A ver, dejemos las cosas en claras, ellas son solo fans, no tienen derecho a amenazar ni decirle cómo hacer su trabajo a Chen, y mucho menos prohibirle hablar con alguien. Él puede hablar con quien le dé su regalada gana, él no le debe explicaciones a nadie sobre su vida. Ellas ya pasaron el límite hace rato y Chen no trabaja para ellas, él es manager de Saint, solo debe preocuparse por él. La que quiera apoyar a Saint bien y la que no, pues puede irse como ellos ya lo dejaron en claro al no responderles. Realmente espero que por fin Saint pueda continuar con su carrera en paz, con fans y gente que realmente que le apoya. Me gustaría que este fuera el último video que publique, pero mientras sigan atacando a Saint y traten de ocultar o torcer la verdad no voy a dejar de exponerlas. Para terminar, quiero dejar esta entrevista de Saint donde le preguntaron si era cierto si cierto fan club, o sea Saint oficial, no lo apoyaba en su nuevo proyecto y qué opinaba al respecto. พาไปดูหนุ่มเซนนะคะอยากจะบอกว่าดังมากจริงๆดังไกลถึงจีนแต่ว่าปัญหาของคู่จิ้นคืออะไรรู้ไหมคะเวลาเขาเล่นละครอีกเรื่องนึงแล้วพอมาเปลี่ยนคู่จิ้นอีกเรื่องนึงแฟนคลับไม่ปลื้มไงหลายคนก็จะบอกว่าอยากให้คู่กับคนเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะสมัยนี้ละครน้องก็ต้องมีการพัฒนาความสามารถเปลี่ยนคู่บ้างเนาะนะคะสมัยนี้ชายได้ชายอันนี้เป็นเรื่องปกติมากเป็นยอดชายนี่โคโปเรายังชอบเลยนะคะสเตจน้องกรีดการ์ดมากค่ะไปเจอล่าสุดน้องเซนเขาจะว่ายังไงคะกับการเปลี่ยนคู่แล้วก็ดราม่าต่างๆมากมายที่แฟนคลับว่ามาไปฟังเลยค่ะจริงมันเป็นผลงานนะเหมือนกับว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นทางเพิร์ทหรือผมก็ตามที่เหมือนกับเราสร้างผลงานเหมือนกับเราเป็นนักแสดงเราก็อยากพอมีผลงานชิ้นที่1เราอยากมีผลงานชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4อะไรอย่างเงี้ยครับผมฉะนั้นเหมือนกับว่าเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งของผมจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับผมใช่เพราะว่าแฟนคลับทุกคนผมรักอยู่แล้วก็มีให้กำลังใจบ้างครับมีให้กำลังใจบ้างไม่แน่ใจว่าเครียดมากไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าจริงๆก็มีเป็นเรื่องราวดีๆครับในทุกปัญหาพอมีดราม่าอะไรเงี้ยเหมือนทุกคนได้เห็นซีรีส์มากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ดีใจนะที่ทุกคนเหมือนกับว่าเรารู้ว่าทุกคนสนใจซีรีส์ค่ะก็ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแต่ก็มีผลงานดีๆมาฝากแฟนๆก็ติดตามชมแล้วกันนะคะ Sus palabras realmente me partieron el corazón, como ven incluso la prensa tailandesa sabe todo lo que las PS Shippers le hacen a él, y a pesar de todos los dramas, rumores que inventan solo para dañarlo, él aún trata de verle el lado positivo. Y como él mismo deja en claro, él es un actor y merece más oportunidades, así que por favor les pido no traten de encasillarlo en un papel o pareja para siempre, ya que esa es una actitud tóxica. Si algo te hace feliz pero daña a alguien más, entonces eso debe parar. Esa es la misma excusa que usan los toreros para matar cruelmente a animales indefensos, por diversión. No promuevas algo solo porque te haga feliz a ti, sabiendo que eso promueve el odio contra alguien más. Dejen de ser egoístas por un momento y tengan algo de empatía. Gracias por ver el video completo.